Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí al canal. Como saben, yo soy Don Pumpkin, soy psicólogo, creador de contenido aquí en la plataforma morada. Hacemos streams casi todos los días, casi todas las noches. Y el día de hoy tenemos un nuevo video a analizar. Para dar un poco de contexto, hacia inicios de este mes ocurrió una situación donde varias mamás de un centro de protección de niños y niñas reportaron el caso de una situación de abuso. No podemos hablar como de todos los temas bien por temas de políticas de la comunidad, de la plataforma roja, así que haremos como algunos eufemismos, pero básicamente hay un tipo de situación contra los niños y esto generó bastante molestia, hubo declaraciones, hubo demandas, hubo denuncias y justamente hoy vamos a escuchar a las personas, a las mamás involucradas en un podcast que se llama Más allá del silencio, en donde está pues el entrevistador con estas familias y vamos a analizar un poco lo que pasó, vamos a analizar un poco qué se hizo mal, porque vieron varios protocolos y varias cosas que se hicieron mal. Y pues nada, vamos a comenzar. ¿Cómo puede un profesor de un jardín infantil abusar de 11 chiquiticos y chiquiticas sin que nadie en ese lugar se dé cuenta? Bueno, este es un podcast que ustedes tienen que ver. Y bueno, por normativa de YouTube, tenemos que cambiar ciertas palabras y sabemos que ustedes nos van a entender. Y por eso vamos a utilizar las palabras chiquitico, chiquitica, o príncipe o princesa. Sabemos que ustedes nos van a entender y estamos hablando del caso específicamente de Freddy Aley Castellanos, que entre otras ya han salido denuncias de otro jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y este podcast lo tenemos que contar. Esto no puede volver a suceder. Están conmigo Margie Espinel, una mamita, Paula Narváez, también mamita, Catherine López, mamita, Angie Vargas, la tía de un chiquitico, y también con nosotros el doctor Robert Sicar, psicólogo forense. Porque es que, ¿cómo puede alguien, qué pasa en la mente de alguien para hacer algo de esa calaña con chiquiticos de 2 o 3 años de edad? Y todo comienza contigo, Margie. Cuéntanos cómo comienza todo esto. Todo comienza el lunes 28 de abril, que mi chiquitica entre juego y juego dice: mamá, beso pofe acá, señala la boquita. Nuevamente le preguntamos, y me dice: mamá, beso pofe acá, señala nuevamente la boquita. En esa mandamos al hermanito pues a su cuarto, es un chiquitín, y nos quedamos con mi pareja y mi hija en el cuarto. Mi reacción es hacerle el croquis de un cuerpo y le digo: bueno, amor, mira, son tus ojitos, es tu boquita, las manitos, ustedes ya saben dónde. Muéstrame dónde más te besa el profe. Entonces la niña siempre se señala la boca. Mi chiquitina después le preguntó dónde más y pues ustedes ya saben dónde y empieza a decir que el profe besa y hace jugando así con la lengua. Mi reacción fue llamar a la policía y en esas yo veo que viene subiendo un motorizado y yo me fui corriendo a donde él y le dije lo que estaba pasando. Bueno, algo muy importante ahí es la técnica, bueno, sobre todo muy durísima, durísima la historia. Obviamente ninguna mamá se esperaba de que la niña le dijera como con tanta convicción lo que estaba pasando. Y él utilizó algo que es bastante valioso y bastante importante para casos donde pues, los chiquitos o las chiquitas están sufriendo algún tipo de conducta que no está bien. Y es volverlo un poco de una manera simbólica, de un juego, para que te expliquen o para que te muestren qué es lo que está pasando. Porque ellos, siendo tan pequeños, no entienden realmente qué es lo que sucede. Entonces, para ellos es un poco difícil entender qué es lo que está haciendo el adulto contra ellos. Saben que está mal, saben que les incomoda o les duele, pero no saben cómo explicarlo. Algo muy importante que hace aquí la mamá es utilizarlo a partir de un dibujo. Que le muestre, que le explique a través del dibujo dónde hacían esas cosas o dónde estaba siendo afectada. Esto también se hace durante las entrevistas de psicología, cuando hay situaciones de este tipo, cuando todavía la víctima
se está corroborando si lo que sucedió, cómo sucedió y en dónde, pues utilizan dibujos, utilizan muñecos, utilizan peluches para que muestren dónde es que los tocan, dónde es que les hacen, qué les hacen. Porque pues los niños en esa edad pues no lo entienden muy bien, no saben qué es lo que está haciendo y tampoco conocen las consecuencias de eso, de todas las implicaciones que esto trae. Entonces que ella utilizara los dibujos, muy buena herramienta para los papás también. Y estar muy atento de esas señales. O sea, apenas él se da cuenta que la hija decía que le daban besos, que o sea, puede ser, los niños pueden decir o que me dan besos o que me tocan o que me hacen. Pero estar muy pendientes de señales porque son las primeras señales de advertencia de que algo está pasando. Ahorita con los otros testimonios vamos a escuchar otras señales de advertencia, pero que nos quedemos con eso. Eh, Él entra, habla con la princesa y ella les dice lo mismo. De ahí nos llevan al hospital sobre las 10:30 de la noche. Llega Policía de Infancia y Adolescencia, llega y como que, gracias, toman como las declaraciones y la dejan hospitalizada. El martes, sobre las 9 de la mañana, la ve Psicología y Trabajo Social. Y ahí es donde corroboran que todo sucedía en el baño, que él por medio de juego la llevaba al baño y la usaba. Yo no fui capaz de decirle al papá porque pues yo no sabía cómo decirle, la verdad. La psicóloga es la que le dice que su hija fue. Yo voy ese día y pongo en conocimiento todo en el jardín porque a mí el investigador de la SIJIN me dice, necesitamos saber los datos de él, cómo se llama. Nosotros solo teníamos conocimiento de que se llamaba Freddy porque no sabíamos, o sea, él entró de un momento a otro al jardín, nunca nos dijeron, este profesor tiene tantos años de experiencia, va a este grupo de niños, no nos dijeron nada. Ok, toda esa importancia aquí se activó el protocolo. El protocolo cuando hay una situación como estas y cuando llega la policía interviene con infancia y adolescencia, que es como una de las dependencias aquí especiales del país, los llevan a un hospital, en el hospital corroboran si ocurrió esta situación, interviene psicología, interviene trabajo social para saber qué fue lo que sucedió. Entonces aquí todo el protocolo se estaba activando, todo el protocolo se estaba pues siguiendo y todo estaba en regla. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para más adelante lo que ella dice en su relato. Otra cosa importante que ya comienza, digamos, a ser extraña es porque no habían avisado que había un nuevo profesor y porque nadie conocía al profesor. En cualquier institución del ICBF, los papás tienen el derecho de conocer quiénes son los profesionales que tienen a sus hijos. Es muy raro que no conocieran, muy raro que no les dijeran quién era, ni lo presentaran. Todo eso, desde el principio, muy raro. Que no lo supieran y que ella fuera a colocar la queja es lo que sí se debe hacer. Primero llamar a la policía corrobora todo esto por medio de los entes especializados. Si estamos o no estamos seguros, o de pronto tenemos sospechas, lo principal es llevarla a un hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital sí o sí tienen que activar un código especial para este tipo de casos. Entonces sí o sí en el hospital tienen que atenderlo, sí o sí en el hospital se queda y se hace todo el procedimiento, que es la entrevista, que es la corroboración, que es revisar obviamente su estado de salud. Todo esto es lo primero que se va a hacer. Entonces, si hay unas situaciones de estas, lo que les recomendaría es primero llamar a la policía y si no es posible que ellos evolucionen el caso, pues ir directamente a urgencias en un hospital. O al menos aquí en este país es como más fácilmente se acciona y se adelanta los procedimientos. Voy al jardín sobre las 4:20 de la tarde más o menos, esperando pues que ya todos los niños hubieran salido, que yo reconozco que yo voy alterada y les digo que necesito hablar con la coordinadora. Me atiende la psicóloga, me atiende la señora de archivo y me dice, no está. Le dije, necesito los datos de un docente de acá. Mamita, toca que se espere. Yo voy en berraca, y voy dolida. Y yo le dije, yo no me espero y ustedes me atienden ya o yo me encargo que todo el mundo sepa lo que está pasando acá.
ellas me entran a la oficina y me dicen, ¿qué es lo que está pasando? Yo le dije que ustedes acá adentro tienen un... No me querían dar los datos, no me querían dar los datos, entonces ahí le digo, si ustedes no me dan los datos, ustedes son cómplices de lo que está pasando acá. Aquí en ese punto ya se había hecho todo el procedimiento legal. Aquí en ese punto ya se había corroborado que había pasado algo, de que había una presunta situación de ya sabemos. Cuando ella va a la institución y pide información de la persona que directamente está implicada, sí o sí debe darse. O sea, esto ya no es que porque quieren, que porque no, porque ya estaba adelantándose un proceso. E incluso, si esto no ocurre y si no le dan los datos, ella podía ir directamente con fiscalía y decir, no, es que tal persona puede estar implicada en esta situación y no me están dando los datos donde él está trabajando. Entonces es importante ahí que ella ya había hecho todo el procedimiento como debía ser, ya habían evidencias, ya había un investigador detrás del caso y no se estaba dando la información que se debía dar. Incluso las personas de la institución de ICBF, si no querían darle la información directamente a ella, tenían que haber dado la información a las autoridades, porque incluso hay una investigación abierta, o sea, tienen que sí o sí dar esa información, o lo que ella dice es cierto, se pueden volver en cómplices por omitir información, por cubrir a, un, a una presunta persona que cometió un delito. Debemos tener muy en cuenta que más allá de una penalización moral, que obviamente es muy importante, también hay una penalización legal. Lo que él hizo es delito y está tipificado como delito ante la ley. Llaman como que al coordinador de las sedes, me dice qué es lo que pasa, yo le vuelvo y le digo que tienen una ahí dentro, que necesito los datos porque ya me corroboraron en el hospital lo que le había pasado a mi princesa y me dan los datos en esas, el profesor va saliendo, o sea, apenas yo llego, el tipo entra y sale y se asomaba y entra y salía, estaba asustado. Si yo digo, si yo no tengo nada que temer porque estoy asustado, apenas estamos ahí, él sale y yo ya tengo los datos de él y voy a salir detrás y a mí me frenan la puerta las dos señoras que me tenían dentro de la oficina y yo las empujo y salgo. Estamos afuera de la institución y él me ve y arranca a correr. ¿Por qué me ve y arranca a correr si es que yo no le dije nada? Y en mi mal genio como mamá, en mi furia como mamá, arranco a correr detrás de él y lo alcanzo y le pego, porque lo agredo y le doy durísimo, porque es que fue mi chiquita. Él arranca, las profesoras me tenían, todo el mundo me tenía, y él arranca y se vuela, y arranco otra vez detrás de él. Ya fue cuando va pasando como una patrulla, y él ve la patrulla y él mismo como que la frena. Yo le empiezo a gritar en toda la calle que él es un... Él no decía nada, él no decía nada. Si yo a usted le estoy gritando en toda vía pública con todas las personas ahí, algo que usted no es, ¿usted qué hace? Usted se defiende, usted está la policía ahí, está la autoridad, diga, usted está loca, dígame algo. Tomó una posición sumisa, lo esposaron y quedó así, no decía, no se defendía, no hacía nada. En ese momento yo me subo a la patrulla. Bueno, otra cosa aquí muy diciente es que él estaba totalmente callado. O sea, generalmente cuando hay este tipo de situaciones, no sé si recuerden que hubo un caso similar donde un docente también estaba siendo acusado de este tipo de situaciones. Justo cuando comenzó a salir, justo cuando comenzaron las denuncias, él de una vez habló, él de una vez se defendió, mostró pruebas, porque es lo que generalmente una persona que no siente culpa, que no ha hecho las acciones de las que le están acusando, hace. Entonces sí es bastante incongruente que él esté siendo agredido, que la mamá esté diciendo esto frente a todas las personas que están ahí en la calle y que él no diga nada. O tenía mucha culpa, estaba tratando de esconder lo que realmente había pasado. Porque generalmente las personas que tienen, digamos, este tipo de condición, de fijación, tratan de pasar desapercibidas, tratan de mantener un perfil bajo, porque eso les facilita, lamentablemente, tener acceso a los menores, a estas personitas. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta
cómo generalmente actúan este tipo de personas, pues sí tiene sentido que él estuviera callado. No sabemos si realmente sentía culpa o si era más una estrategia para no incrementar la situación, pero esa es la primera comportamiento, la primera conducta que nos dice que aquí algo está pasando, de que lo que está pasando aquí no es una acusación falsa, posiblemente. Ya habían pruebas, como se había dicho anteriormente con el hospital, pero pues la conducta de esta persona no es la común. Porque a él lo mandan en la parte de atrás, esposado. Yo me estoy en la parte de adelante, como había solo un policía que pasó por ahí. Y como había tanto silencio, el policía dice, profesor, abogado, ¿usted está ahí? ¿Sigue ahí? Y él dice, sí, acá estoy. O sea, cínico. ¿Y de ahí qué pasó? Nos remiten hacia allá, sigue con una posición sumisa, lo ingresan, pero el policía dice, como viene tan golpeado, tengo que remitirlo pues a una UPJ, si no estoy mal. No supe más de él. El día Nuevo. miércoles se le hace el restablecimiento de derechos por parte de ICBF a la chiquita. Lo que ella habla ahí de restablecimiento de derecho es uno de los primeros pasos que se ve realizar por parte de Justo Bienestar Familiar cuando hay una vulneración de derechos. Todos los derechos fundamentales de los niños, cuando son vulnerados, cuando son afectados, pues deben restablecerse y eso, en este caso, sería la atención en salud mental, la atención en salud física, por todas las consecuencias y todas las alteraciones que pudo haber sufrido esta chiquitita y los otros chiquititos también, porque recordemos que hubieron varios casos que han sido afectados por este señor. Entonces ahí está el primer paso y la atención que ella necesitaba y que requería en ese momento es atención en salud mental para que la chiquitica pueda procesar todo lo que pasó. No se culpe porque a veces pasa que se culpan de lo sucedido o se asustan de haber, digamos, como dicho, haber hablado. También se sienten culpables o se sienten temerosas de haberlo dicho, de posibles consecuencias. Y obviamente la salud física también es muy importante. El revisar que todo su organismo esté bien. El día jueves se entabla la denuncia formal en fiscalía, la de medicina legal, corroboran lo que pasó y bueno, dicen que queda pendiente la parte de psicología forense, ya medicina legal como que corrobora esa parte. El día viernes yo voy al jardín a solicitar los papeles de la niña. Cuando yo entro, me atiende la coordinadora y me dice, ¿cómo está la niña? O sea, yo ya la verdad no entiendo. Yo le dije que yo quería retirar los papeles de la niña, me hacen firmar. Ese mismo día me entero que esta señora le dio los datos míos sin mi autorización a este tipo para que entablara una demanda por agresiones en mi contra. Adicional a eso, se supone que a partir del martes que yo voy a exponer lo que pasa en el jardín, queda supuestamente suspendido de sus labores mientras entra en un proceso de investigación. Muchas irregularidades. Primero, sin autorización de la persona, no podía darle los datos de ella a este señor y más que estaba bajo investigación. ¿Qué hubiera pasado, cómo hubiera sido la historia si este señor hubiera tomado otro tipo de represalias? Por ejemplo, entonces esto primero estuvo mal, al un adecuado control de la información, de los datos personales. Sabemos que los datos personales están protegidos y más en este tipo de situaciones. Y lo segundo, suspendido, obviamente se suspende a una persona que posiblemente puede ser un riesgo para los usuarios, las personas, las personitas que está atendiendo. Entonces, importante eso. Sí o sí tiene que estar suspendido, sí o sí tiene que estar bajo investigación hasta que no se aclare todo. Si era así, primero porque ellos no notifican a ICBF que hay un presunto, porque lo reciben el día miércoles y porque lo reciben el día martes. Otra cosa, al parecer no notificaron ni siquiera a ICBF. ICBF lo primero que hace es justamente suspenderlo. Y recordemos que aquí estaba tercerizado, es decir, ICBF no ejercía la administración directamente de este lugar, sino se lo dejaba a un tercero y no sabemos el tercero qué tipo de protocolos tenía. Se supone que estos terceros o estas personas que contratan deben tener los mismos protocolos de ICBF. Y ICBF no actúa así. ICBF lo primero que hace es suspender. Otra cosa que debería haber hecho
de primeras LCBF es creer a esta persona que está trayendo la denuncia. Porque ella comentaba que hubieron varias veces que tuvo que contar su situación a varios directivos para que realmente comenzaran a tomar cartas en el asunto. Entonces ya hay dos cosas fundamentales que no está haciendo bien esta persona, bueno, esta empresa o esta institución que le habían encargado en la administración de esta instalación de este bebé. Se atreven a decir que lo de mi chiquita es un caso confuso. ¿Cómo van a poner en duda lo de una niña, lo de una chiquita, sobre el honor de un tipo de estos? O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. La chiquita ahorita está mal. Otra cosa importante y siempre que ocurre una situación donde hay presunto, ya saben, tiene que prevalecer el testimonio del pequeñito. Sí o sí. O sea, el testimonio del chiquito es lo más importante en este tipo de casos. Y debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de criterio. Pues apenas la niña dijo eso, tenía que comenzarse la investigación. Fuera cierta o no fuera cierta, tiene que hacerse la investigación porque los derechos de ellos priman sobre los derechos de los adultos. Princesa tiene miedo. Ella no duerme. Ella no come. Ella está mal. La niña se me está bajando de peso. Ella se despierta asustada. Ella dice, mamá, no quiero mamá, pero no más allá ya. La sensación de impotencia tan grande que debe tener la mamá y las consecuencias que está ya comentando son las consecuencias de una persona que ha sufrido de este tipo de situaciones. El que no pueda dormir, el que no pueda comer, el que baje de peso. Posiblemente también en estas situaciones comienzan a perder el control de esfínteres, es decir, no pueden manejar sus necesidades. Tienen regresiones, por ejemplo, que se hacen en la cama, el insomnio, el tener pesadillas. Todo lo que esta mamá comentaba que tenía su hija son consecuencias mentales y emocionales claras de este tipo de situaciones, de esta situación de ya sabemos. Así que ser muy conscientes de todo lo que le puede acarrear a un chiquitico el que esté expuesto a este tipo de situaciones y a este tipo de personas. Toda esa afectación muy posiblemente puede durar incluso años en el futuro para esta chiquitica. Entonces estar muy, muy atentos de las señales, muy, muy atentos de lo que nos dicen, de lo que nos reportan los chiquiticos. Me contabas que inmediatamente armaste un grupo de WhatsApp. Yo sabía que yo no iba a tener respuesta por parte del jardín ni de ninguna entidad. Y yo dije, ¿y si lo de mi chiquita no es la única? Entonces, yo ese viernes saliendo del jardín, en la tarde, armo un grupo de WhatsApp con todos los papás que yo tenía de los grupos que se manejaban en el jardín. En ese mismo momento, a varios papás, incluyéndome, nos eliminan de los grupos de ellos como para que yo no pueda sacar más números. Pero ya tenía pantallazos de los números, entonces pues, y ahí es donde yo les digo como por texto una parte y les envío 2 audios contándoles lo que le pasó a la princesita. Y ahí es donde Paula y Kate, que son las otras dos mamás que se terminan o sea, se empiezan a enterar de lo de los chiquitos de ellas. ¿Cómo te enteras tú, Paula? Importantísima otra cosa que hace aquí ella, que hace esta mamá, es buscar ayuda, buscar redes de apoyo, el crear el grupo, el hablar con otras mamás y padres de familia que estuvieran en la institución. Eso ayudó primero a que ella encontrara una red donde pudiera contar lo que pasó, en la que pudiera descolgarse y donde vean otras personas que posiblemente entendían lo que ella estaba pasando. Y lo segundo es que generó una presión social para que el caso no se quedara hasta ahí, sino que al unirse todos se pueden determinar que hay más casos, más situaciones, porque muy posiblemente cuando este tipo de personas están en un medio como un jardín, como una institución donde hay varios chiquitines, pues obviamente va a comenzar
a atacar a varios de ellos. Entonces, el unirse y conocer qué tan grande es la afectación que esa persona ha hecho es valiosísimo para el proceso de investigación primero y para poder tener redes de apoyo, para poder tener acompañamiento de otras personas que han pasado por lo mismo. Vamos a escuchar la otra historia de otra mamá que también se dio cuenta de que su hijo también fue posiblemente atacado. ¿Y qué Eso. sospechabas? Cuéntame un poco de tu caso. Pues el 31 de marzo me escribió la que mi hijo está indispuesto, que si por favor puedo pasar a recogerlo, eso tipo 2:30 de la tarde. Eso fue mucho antes. Sí, muchísimo antes. Entonces, pues yo le digo a mi hijo mayor que se dirija al jardín a recoger al chiquitín, ¿no? Entonces, bueno, él va, recoge el chiquitín, lo recibe, lo lleva para la casa. Eh, el niño va efectivamente muy indispuesto, va llorón, o sea, no era él, ¿sí? Entonces él me llama, me dice, mami, el chiquitín no está enfermo del estómago, él está duro, ¿sí? Entonces yo le digo, papi, pregúntele qué le pasó. Entonces él le empieza a preguntar al chiquitín, ¿no? ¿Qué le pasó? Él me manda un audio y me dice, mami, el chiquitín dice que el profesor Freddy le tocó la cola. Entonces, pues yo en ese momento me encuentro en el trabajo, yo trabajo con mi hija, entonces llamo a mi hija, le digo, mami, está pasando esto, entonces ella me dice, bueno, salimos de trabajar y de una para la casa, ¿no? Llegamos a la casa, cogimos al chiquitín, le preguntamos y él está como si fuera, como una actitud como miedosa, ¿sí? Como con miedo, como que sí cuento o no cuento. Entonces yo le pregunto, le digo, amor, dime qué pasó. Entonces él me dice, el profesor, mm, le digo, ¿qué hizo el profesor? Entonces me dice, me tocó, pues ya saben dónde. Pero entonces yo como mamá lo pongo como en duda porque como a mí me habían escrito que él estaba con daño de estómago y que se había hecho en los pantalones, entonces yo dije, bueno, de pronto fue a limpiarlo o sí, él es el docente, él pues o sea, no, nunca se me pasó por mi cabeza pensar una atrocidad de estas. Pasan los días desde ese día, mi hijo. ¿Cuál es importancia aquí? La mamá primero no lo sospechaba. Generalmente nosotros de adultos, cuando vamos a cargo de alguien a nuestros hijos, pensamos que como son profesionales, como es una entidad nacional en donde se supone que están a favor de cuidar de los niños, pues uno piensa que va a estar todo bien, uno piensa que ellos pues no van a propasarse con ellos, ni los van a agredir ni atacar de ninguna forma. Entonces, para lo que dice esta mamá es totalmente plausible, es totalmente, tampoco es para culparla, tampoco ella tampoco se debería culpar, porque no es algo que uno generalmente piense que puede pasar en este tipo de instituciones donde se supone se hace un proceso de contratación, un proceso de filtro, un proceso de idoneidad para el cargo. Se supone que eso ya se hizo. Se supone que las personas que entran a esa institución son personas idóneas para trabajar con chiquitines. Primero las señales que dio el niño, que estaba mal del estómago, eso puede ser una señal de alerta. La segunda señal de alerta es que él tenía miedo. Entonces, posiblemente cuando estas personas se aproximan y abordan a los chiquitines, lo hacen a modo de juego. También les dicen que si le dicen a alguien más, se van a enojar, los van a castigar, los amenazan, los coaccionan. Todo ese tipo de situaciones también puede pasar. Entonces, que él tuviera miedo de contar la situación. También está raro que él tuviera miedo porque posiblemente esta persona previamente le había dicho que eso era entre nosotros, que era un secreto, que no lo contara a nadie. Estos son otras señales de alerta que debemos tener muy presentes cuando ocurren este tipo de situaciones. Y no solo los mamás y los papás, también podemos ser tíos, también podemos ser familiares, primos que nos cuentan esta situación. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta. Es normal que la persona, que la mamá lo viera como algo, o sea, que no se imaginara todo esto que estaba pasando, se lo viera como algo normal, pero hay que tener en cuenta esos matices. Empieza enfermo del daño de estómago. Enfermo, o sea, él no quería hacer del cuerpo. Y el proceso que yo viví con mi chiquitín en la casa es, digo que lo que, en este momento como que lo que más me pesa, ¿sí? Como que la impotencia de ver de pronto visto todo lo que le pasó a él y yo no había reaccionado en ningún momento. Eso es lo como que me tiene como con culpa porque él avisó en cierta forma, ¿sí?
pero pues uno a veces como papá no piensa que en donde uno deja a sus hijos al cuidado de personas profesionales, personas que están aptas ante un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante la sociedad, o sea, puedan ocurrir estas cosas tan horribles que estamos contando nosotras acá. Entonces, bueno, pasan los días, yo empiezo, bueno, a darle al chiquitín cosas caseras para que él haga. Él no permitía que le tocaran sus partes. Entonces, algo que me tiene muy frustrada, o sea, algo que me duele más que frustrar, sino que me duele, un día yo me siento con él y yo lo siento en la taza del baño y yo le voy a lubricar con aceite de olivas pensando que era el dolor que no lo dejaba hacer, que pensar de que se fuera a rasgar. Y él me cogió el cabello y me lo jaló. Y él me decía, no me vas a lastimar, mami, no me vas a lastimar. Entonces, yo ya yo llevo a Juan José el 26 de abril al hospital por urgencias, porque pues mi hijo sigue mal, no hace el cuerpo, yo ya me preocupo, yo digo, bueno, lleva mucho tiempo, no hace el cuerpo, es malo que él retenga su popó, porque era que él tenía ganas de hacer, pero él no quería, o sea, él sistemáticamente no quería sentir dolor. Lo ingreso al hospital por urgencias, nos dejan hospitalizado el 26, el 27 y salgo el 28 del hospital. Al niño le hacen una clase de procedimientos en el hospital, del limpiado de intestino, bueno. Llegamos el lunes 28 a la casa. El martes 29 de abril, mi hija mayor ingresa al chiquitín al jardín. Entonces lo recibe el profesor Freddy. Entonces él le dice que le muestre lo que le dijeron en el hospital, la incapacidad. Entonces mi hija le dice, le dieron 3 días de incapacidad, pero pues mi mamá y yo tenemos que trabajar y no tenemos quien nos cuide al chiquitín. Entonces él dice que él no lo va a recibir hasta que le muestre qué dictamen le dieron en el hospital. Pues nosotras lejos de imaginarnos algo así, entonces mi hija mayor habla con la coordinadora le dice que bueno, que no hay ningún problema, que deje el niño, que tranquila. Al otro día, el 30, mi hijo mayor recoge al chiquitín del jardín y está el profesor en las instalaciones del jardín. Cuando un día antes, Margie había puesto pues lo que le había pasado a la chiquitica de ella y ellos siguen o sea, dejando que él preste el servicio a nuestros chiquitos. La actitud del profesor, la actitud de este señor, de estar como muy pendiente de cuál fue el dictamen. Él ya sabía que lo que estaba haciendo tenía consecuencias físicas para el chiquito. Y estaba muy pendiente del dictamen porque muy seguramente en el hospital pudieron haber tenido indicios de que el chiquitito estaba siendo atacado de esta manera. Entonces, otra cosa que nos indica que esta persona fue culpable y fue actor de este accionar, de este actuar, es eso. Es otro de los indicios bastante fuertes de que esta persona es culpable. Bastante terrible que hayan dejado que nuevamente el profesor estuviera dentro de la institución. Sí o sí tenía que estar suspendido. Y cuando ella fue a entregar a su chiquitín que había sido atacado por esta persona, nuevamente estaba ahí trabajando con ellos otra vez. O sea, estaba siendo un peligro constante y activo para los chiquitines en esa institución, nuevamente porque no se siguen los protocolos que debía tener el ICBF. El jueves fue festivo y el día viernes 2 de mayo es donde ella hace el grupo y yo trabajo muy cerca al jardín y a mi casa. Yo no sé si fueron cosas de Dios y Dios, no sé. Sé que habían unas mamás el día viernes en el jardín como hasta las 5:30 de la tarde. Yo salgo a las 5 de la tarde. Donde yo, Paula Narváez, hubiera pasado por ese lado y yo hubiera visto a ese profesor ahí, yo digo que yo de pronto ni siquiera estuviera acá porque yo hubiera, al enterarme de estas cosas, hubiera reaccionado diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas profesoras están encubriendo a este profesor en los actos que le ha hecho a nuestros hijos, ¿sí? Hay una complicidad total. No solamente fue mi hijo, sino también mi sobrino. Otra cosa importante que dice es el encubrimiento. O sea, ¿cómo es posible que unas personas que son profesionales, que saben cuál debe ser el protocolo de CBF, que trabajan con niños, pueden primero permitir que una persona que está bajo investigación de este tipo de situaciones siga trabajando con ellas y siga trabajando con los chiquitines, que la mayoría eran mujeres? Y segundo, la falta de empatía como profesionales de poner en riesgo activo a los chiquitines. Entonces deja mucho en entredicho el tipo de profesionales que estaban
incluyendo en esta institución? ¿Qué tipo de filtro, qué tipo de código ético seguían estas personas? Tiene 2 años. Él estaba en otro curso. ¿Qué hacía el profesor Freddy cuidando niños de otro curso? Cambiando pañales. Si él tenía nomás a cargo un solo curso, que era el curso prejardín C. Entonces, estas son todas las preguntas ahorita como mamás que queremos que nos den respuestas, que nos pongan la cara, que nos digan el por qué nuestros hijos tanto tiempo solo con este tipo. Yo ya llevo el niño el 2 de mayo al hospital, inicio la ruta blanca. Estábamos en la... Bueno, ahí lo que comenta de la ruta blanca es justamente la ruta que se activa especialmente en hospitales e instituciones de salud cuando hay un presunto caso de ataque, ya sabemos. Entonces en la ruta blanca lo mismo que hicieron con la otra chiquitina de la otra mamá, esa es la ruta blanca. El corroborar, el investigar, el ser atendidas por psicología y trabajo social a las chiquitinas y a la familia es parte de esa ruta blanca, el examinar chiquitín, tu organismo esté bien físicamente. Todo eso es parte de la ruta blanca y obviamente la imposición de las denuncias que sean necesarias. Porque más allá de un ataque, también es un delito. La parte de urgencias, estábamos con la psicóloga, ella le estaba haciendo la valoración al chiquitín y entre esa hora de las 8:20, 8:30 me llama la coordinadora, Paola Mora, preguntándome directamente cómo está mi hijo. Entonces yo me altero y yo le digo le digo, ¿usted por qué me pregunta cómo está mi hijo? ¿Usted qué sabe de mi hijo? ¿Usted sabía lo que le estaba pasando a mi hijo y a los otros niños? Y ella se queda callada, le digo, ¿por qué no habla? Entonces ella me dice, ay mamá, son especulaciones. Le dije, para usted lo que está diciendo mi chiquitín es una especulación y lo que comentó la chiquitina es una especulación. Poner entredicho lo que dice una posible víctima. Bueno, esta era posible víctima porque apenas estaba siendo valorada. Pero la otra chiquitina ya era víctima y ya había sido corroborado por el hospital. Entonces, poner en entredicho y decir que es una especulación, primero, es una falta total de ética profesional y segundo, una falta total de empatía con las personas que son usuarias. Entonces, ¿cómo podía ser posible? O sea, esto no solo es por este señor que estamos directamente señalando, pero también por toda la institución y los profesionales que trabajaban ahí. ¿Cómo era posible que la coordinadora pusiera en entredicho el testimonio de este momento, que en este momento ya eran 2 testimonios de 2 chiquitines que posiblemente habían sido víctimas dentro de su institución? O sea, Sigo hablando con ella, no le corto la comunicación, entonces yo le digo, usted me tiene que responder por lo que le pasó a mi chiquitina, a la chiquitina, a los chiquitines que van llegando acá. Entonces ella me dice, estos son simplemente especulaciones. Y él está poniendo las debidas denuncias hacia las personas que lo agredieron. Le dije, tras del hecho. Yo le digo a ella, le digo, tráigame ese hijo, que yo misma hijo, porque usted cómo va a encubrir a un perro de estos. Entonces obviamente yo estoy muy alterada, yo soy muy temperamental, estoy sudando. Entonces, bueno, ya la psicóloga me dice que me calme, que se tranquila. Entonces ella me dice, estamos en contacto. Le dije, en su vida usted va a volver a tener contacto conmigo. Así le dije yo a ella. Me estás diciendo que este tipo te demandó por agresión Incluso ya le llegó la citación. y tienes una citación, o sea, él es la víctima. Sí. Sí. Para ellas. Y fue muy él- rápido. Ahí Y ya- sí la Ahí sí justicia fue, mejor dicho, actuó volando. rápido. Y ahí voy con Katherine. ¿Cómo te enteras tú de todo esto y cuéntanos de tu caso? Pues en mi caso, el día viernes por la tarde recibimos el mensaje de por WhatsApp. Leímos un texto que ella mandó y ese texto a mí me destrozó. Y después ya comenzó, ella mandó 2 audios, los escuchamos y yo también quedé en shock porque mucho tiempo atrás la niña me había manifestado no querer ir a jardín. Ella no quería ir a jardín, me lloraba. Los profesores me tenían que quitar literalmente la chiquitica del pecho. Ya me la jalaban y me decían, no, mamita. Y un día cuando yo llegué con el video, que yo hice un video, y le dije, profe, vea, le mostré el video que yo le había hecho a mi princesa unos días antes. Y ella, yo le dije, manifestaba que llora mucho, porque llora mucho, ella no quiere venir al jardín. como vemos, hubieron muchísimas señales antes. Esas señales se pasaban por alto y era obligación de esta institución el hacer seguimiento de este tipo de cosas.
O sea, la institución de ICBF no es solo para dejar a los niños y ya. Ellos saben, deben llevar un proceso, deben estar vigilantes de las cosas que están pasando. Porque justamente todo eso que pasó eran indicativos de que algo estaba pasando con los docentes. Y nunca se hizo nada. Y hubieron varias víctimas por esa razón. Y la profesora me dijo, sí, lo que pasa es que la chiquitica es muy consentida y es muy llorona. Y yo le dije, ¿cómo así? Si es que ella estuvo todo el año contigo y no pasó esto. Es que por el cambio del profesor, ahorita está un profe, entonces él no las puede consentir, él no las puede, o sea, él no puede, por su profesión, él no puede, como hombre. Entonces yo le dije, no, pero es que a mí me parece muy raro que que la chiquitica esté manifestando que no quiere venir, sabiendo que con ustedes, con usted, profe, todo un año estuvo contigo. Entonces, ¿por qué ella ahorita llega a manifestar que no quiere venir al jardín? Entonces ella me dijo eso, me dijo, no, es que la niña es muy consentida y llora mucho. Entonces yo, bueno, los días seguí así hasta que cuando ya llega el mensaje de Margie, entonces ahí fue cuando yo entro de mí, dije, pasó algo. Cuando Margie nos comenta que le dijéramos y le preguntáramos a nuestros hijos qué manifestaban. Entonces yo fui y le pregunté a la niña y la niña me manifestó que el profe daba besos, muchos besos y que la tocaba. Entonces de ese momento yo me derrumbé. Yo no, o sea, yo me culpaba porque de muy fondo yo sabía que ella estaba manifestando algo que no quería y ella no quería ir más al jardín. Pero eso es la ignorancia de uno de padre, de no haber escuchado a sus hijos, porque lo manifestaron, no a la forma que nosotros queremos, pero lo manifestaron. Por eso es importante, cuando ocurre este tipo de cosas, estar muy pendientes de señales. Que si te dicen que no quieren, que si te dicen que les duele, que si te dicen que no sé, que allá y que cualquier cosa, que los besos, que una cosa y otra, todo este tipo de cosas hay que estar muy pendientes. No es normal que una niña tenga que literal jalarla de tus brazos para ir al jardín. Entonces, hay muchas señales que a veces se normalizan, pensando que es que son consentidos, pensando que es que lloran, pensando que una cosa que la otra. Pero por eso hay que sacar tiempo y preguntarles qué está pasando, por qué no te gusta ir, o incluso en forma de juego, como mientras que ella está jugando, entonces le vas preguntando. Porque a veces sí se normaliza o por falta de tiempo, por tener que ir al trabajo, que por tener que ir a una cosa y la otra, a veces esas cosas no se tienen en cuenta. Y es mucho más común de lo que uno creería. Solo que muchas personas o que atacan a nuestros niños lo hacen de manera como tan callada y tan bajo perfil que muchas veces ni se enteran y a veces es la misma familia. Por eso mismo, muchas de las denuncias son ya años después, cuando ya son adolescentes, y dicen, no, es que a mí el tío, a mí el abuelo, a mí el profe me hacía, no me hacía, me decía, y nunca lo comentaban porque hay toda una manipulación en ese momento porque son vulnerables. ¿Y tú, Angie, la tía? Yo me entero por medio de un estado que puso Kate, de los videos de cuando Margie pues dio a conocer los hechos. Yo voy a donde mi chiquitina y días antes la niña normalmente pues no habla mucho. Días antes la niña había mostrado como si estuviera mal genio conmigo. ¿Mm? Otro síntoma, otro señal muy importante tener en cuenta es cuando se ponen irritables los niños. No solo, digamos, en este tipo de situaciones, sino en general. No es común que los chiquitines estén irritables. Entonces, que esta chiquitina estuviera irritable es primero una señal de alerta de que algo está pasando. Entonces, hay que tenerlo presente. Normalmente, como era cerca el Día de los Niños, yo los llevo a ellos a hacer un plan, ya sea cine o algo. Yo, medio mío, pensaba que ella estaba brava, era porque yo no había ido esos días. Cuando yo le digo a la niña, amor, ¿qué tienes? Yo no te puedo llevar porque no me pagaron. Pero en estos días vamos y celebramos el día. Y ella me dice que el profe le hace cosas malas a los niños, que ella no está triste porque yo no la saqué. Ahí es donde yo digo, algo pasó, ya luego veo los estados y ya ahí nos damos cuenta que pues no fue solo el caso de Margie, ni solo el caso de Paula, sino ya empezó a ampliarse
con historias de los niños. Hasta el momento y hasta lo que han investigado hasta este momento, hay cerca de 7 casos, de 7 posibles chiquitines que fueron atacados por este señor. Entonces no era solo uno, dos o tres, al parecer eran 7. Ahí ya hemos formado pues los planteles y nos hemos organizado como madres pues para dar a ver las inconformidades y las anomalías de todas las entidades, porque no solo fue bienestar familiar, fueron todas las entidades que tienen que ver en esto, que aún están ocultando cosas. ¿Cómo es posible que en medio de la reunión la coordinadora estaba sacando los deberes, estaba sacando los discos duros? Sí, O sea, las grabaciones de las cámaras se las llevó el ICBF y no la fiscalía. no la fiscalía. Esta es la hora que no ha llegado fiscalía, CTI o algo. Solo se han tirado la bola entre una y otra entidad. Los deberes y los discos duros, en este momento, como ya hay una investigación en curso, era material probatorio. Y en ese orden de ideas tenía que ser la fiscalía quien debía tener posesión y revisar estas cámaras y estas grabaciones y estos videos. Porque ya era material probatorio de un posible delito de no solo una víctima, sino de varias víctimas. Entonces, fuera del lugar que hayan hecho esto el ICBF. O sea, son 7. Y en una investigación de 7 posibles víctimas que hagan estas irregularidades, obviamente dañan toda la investigación y por eso mismo ellos se están manifestando y por eso mismo ellos nunca se han callado, ni en redes sociales, ni en noticias, ni en ningún lado, porque lo que quieren hacer estas personas es como desviar la investigación o malograrla, ocultando información, ocultando videos, ocultando grabaciones. Pero a ninguno nos han dado respuesta. Me decías que ese domingo hicieron una reunión, Sí. pero no estuvieron directamente los del jardín. Cuéntanos un poco sobre eso. Ese día estamos las tres, Paula, Kate y yo, porque ese día tocaba hacerle pues a los chiquitos de ellas, el examen de medicina legal y psicología forense. A mi chiquita faltaba el examen de psicología forense. Yo allá voy en compañía pues de una policía. Que estaba encubierta. Estaba encubierta. Pues todos sabían que había pasado algo en ese momento con unos chiquitines, que una chiquitina había hablado, pero nadie sabía quiénes eran, ni mucho menos quiénes eran los papás. Pues yo llego, en ese momento Paula pues está en el hospital con su chiquitín, igual Kate. Yo llego y pues yo me siento. La coordinadora está en el primer piso, las profesoras están en el primer piso en otro salón y en la parte de arriba donde está toda la citación están los funcionarios del centro zonal del ICBF que queda ahí pegado al jardín, ahí queriendo dar una explicación. Mi pregunta es, ¿qué hacen personas ajenas ahí diciendo cosas como es que el profesor le pegaron tan duro que lo mandaron para el hospital y los papás de ese chiquitín le pegaron dentro de las instituciones? Yo me callé, esperé que siguieran como hablando hasta que en un momento, no sé qué cara tenía yo, pero la señorita que me estaba acompañando me dijo, ¿quieres intervenir? Y yo le dije sí. Y ahí interviniste. Ahí es donde yo me paro. Con el caso de mi hija, que le pintaba todos los cuernos para coger y pasarle la lengua por sus partecitas. Y les digo, o sea, es que ellos no tenían nada que hacer ahí. ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está la coordinadora? Que suban y en la cara. Mi pregunta es, si a uno de grande le duele, ¿cómo será un chiquitín gritando, pidiendo ayuda? ¿Dónde estaba la coordinadora? ¿Dónde estaban las profesoras? ¿Dónde estaba todo el mundo atento? ¿Cómo es posible que en un jardín, si se supone que son personas de verdad el pro del bienestar de los chiquitines y demás, duden de la palabra de los chiquitines en ese sentido? Por un salón, por un profesor, en cada salón hay 22 chiquitines. ¿Dónde está el auxiliar? Que hay cámaras, hay una cámara por salón. Porque no hubo ningún reporte, es que justamente es eso. Si hay tantos profesionales dentro de esta institución, obviamente los niños iban a gritar, obviamente los niños iban a mostrar alguna señal de que algo estaba pasando malo. Y porque nadie lo decía, porque ningún profesional alertó, ningún profesional puso una queja, un informe, algo. Claramente va a haber un punto ciego.
¿Cómo un hombre va a acompañar a chiquitines al baño? ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Cómo es que cuando Paula llega, las profesoras están en una oficina toteadas de la risa? ¿Cómo cuando bajamos todos los papás a exigir que esa coordinadora nos ve y se ríen? Ese fue el detonante. Cada papá que entró al salón de sus hijos tuvo un detonante distinto, porque sabía que ahí habían sido en los baños. Yo no entiendo cómo funciona ICBF en ese sentido, pero claramente hay negligencia y desafortunadamente nuestros hijos terminaron pagando esta vez la negligencia de bienestar familiar. ¿La directora de Bienestar Familiar ha hablado con ustedes? Sí. Claro, ella se presentó el día miércoles de la semana antepasada A las ¿Y instalaciones. qué en le las dijo? instalas del jardín. Nada. O sea, eso y nada fue lo mismo. Lo único que hizo fue aceptar que ella envió un equipo especializado Para del retirar los bienestar deberes. familiar para retirar los deberes y discos duros. Yo tengo eso en grabación, afortunadamente. Nosotros como papá le reclamamos a ella. ¿Por qué? Porque en algún momento yo le pregunto a la doctora Diana algo sobre la fiscalía y ella me dice, qué pena mamá, pero pues es que esto toca con fiscalía. Nosotros somos de bienestar. Ah, bueno, entonces ¿por qué cogieron los deberes ellos si ellos son de bienestar? Todo lo que está pasando aquí no solo es una situación aislada, sino al parecer es una situación de negligencia sistemática por la que está atravesando la institución. Están cometiendo muchas irregularidades y no solo el centro zonal, no solo a los que están encargados de esa institución, digamos de ese plantel, sino todo ICF en general. Eso no les compete a ellos, no les corresponde a ellos. Déjame pasar entonces ahora al doctor Sicar, psicólogo forense. Por aquí pasamos con la otra parte del podcast, que es cuando hablan con el psicólogo forense, y esa parte me parece muy valiosa. El aporte que él hace también me gusta mucho. Con gran experiencia, Emma. Usted las ha escuchado y las escuchó anteriormente antes del podcast. ¿En qué mente de una persona sucede? Vaya, sí, estoy, digamos que muy sorprendido. Pues primero que tengo que es darles mi respeto a estas señoras que están acá, defendiendo a sus hijos, defendiendo a su familia. Eso es lo que debe hacer una madre, eso es lo que debe hacer un padre, y eso es lo que no estamos acostumbrados como sociedad. Así que por eso esto se vuelve noticia, porque hay unas madres que están defendiendo adecuadamente a sus hijos. Me encanta que haya comenzado con la validación de lo que ellos están haciendo. Parece importantísimo que en algún momento se haya hecho validación de que ellos están luchando contra un sistema que las quiere callar. Porque ellos son madres cabeza de hogar y al ser de Centro Zonal del CF también son madres que tienen, que no sé, que por ejemplo tienen una condición socioeconómica baja, en donde tienen que trabajar todo el día, en donde generalmente no son personas escuchadas. Y eso también pudo haber favorecido de que este tipo de situaciones ocurran. Porque obviamente no estaban en un jardín privado de estrato 6. Esto pasó en un jardín de estrato 3, de estrato 2, con personas que muy seguramente son de estrato 1, 2 o 3. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva. ¿Qué le puede ocurrir a un sujeto que quiere hacer ese tipo de actos? Ciertamente no es nada normal ni nada natural. En ocasiones se puede llegar a pensar que ¿quién quiere trabajar con niños? Generalmente las personas que quieren trabajar con niños deben ser las personas más capaces, más competentes, más hábiles, que tengan o demuestren que tienen una gran capacitación que es psicopedagogía. Normalmente en países más desarrollados quienes atienden a los niños son las personas mejores pagas porque son los cargos más exigentes. Por ejemplo, estamos hablando siempre de la importancia de la infancia para nuestro país, pero no estamos escogiendo las mejores personas para que atiendan a nuestros niños. Ahí tenemos una de las principales dificultades, es cuánto está ganando un cuidador de niños, un docente, un psicopedagogo, un profesor. Realmente dentro de la escala salarial son las más bajas y eso hace que muchas personas competentes no concursen para este tipo de cargos. Así que son cargos que en ocasiones el que esté por ahí un poco desprogramado, el que conoce más o menos algo, el que hizo un curso de algo se ofrece y como no hay muchas personas dispuestas a ir por pocos pagos, pues se pueden presentar personas como estas. Me encanta que este psicólogo haga justamente crítica social de por qué es que llegan estas personas acá, porque no es algo fortuito, no es algo que sea porque sí. Hay un sistema que no está pagando bien a los profesionales
que no están capacitando bien a los profesionales y que no están haciendo un filtro de esas personas que vienen a trabajar con ellos. Me parece perfecto que tenga primero esta crítica social al sistema de contratación porque no solo es el problema esta persona, o sea, no solo es problema este señor, el problema también es cómo llegó ahí, porque no hubieron filtros, porque no hubo una regulación, porque no se avisó en ningún momento, sino hasta que hubieron víctimas es que se dieron cuenta de toda esta situación. Personas que no ganarán mucho dinero, pero tendrían acceso a sus fantasías. Y eso es un peligro. Un peligro que Y claro, no nos estamos no dando estamos cuenta. generalizando en este caso Sí, en efecto, específicamente. en efecto. Pero sí, sí llama la atención porque esto no es un caso ni aislado, ni es un caso espontáneo que ocurre. No, lo hemos escuchado reiteradamente, es frecuente, es continuo. Eh, claro, bienestar familiar tiene ahí las responsabilidades naturales que le da la ley y está bien que lo hagan, pero los operadores tienen un régimen diferente de contratación al que bienestar familiar puede vigilar. Cuéntanos de eso. Bien, porque es que los funcionarios que pueden llegar a trabajar para el operador tienen una naturaleza contractual diferente a la que tendría un funcionario de bienestar familiar. El típico funcionario de bienestar familiar tiene más competencia, tiene más proyección, suele estar más estructurado, pero los que trabajan para el operador son personas que tienen muy bajas calificaciones, generalmente no generalizo, pero no tienen el mismo proceso ni filtro para selección de personal. ¿No hay unas pruebas que indiquen si una persona puede llevar a cabo ese cargo Sí. y qué peligros pueden haber con esa Sí, persona? hay cierta autonomía que el instituto le permite al operador para la selección de personal. Básicamente están esperando que se cumplan algunos requisitos básicos. Es que no debe haber requisitos básicos, sino debe haber requisitos máximos. Y los requisitos básicos son como que no tenga antecedentes, como que pues tenga un curso básico de atención a niños, generalmente psicopedagogía, y ya, que no tenga antecedentes penales. Pero estos sujetos son muy hábiles y ellos siempre no son ni violentos directamente, no llaman la atención, no son exagerados y al contrario siempre se muestran muy afables, muy dóciles, muy buena gente, por así decirlo, y a veces el operador contrata a esas buenas personas, pero no hace un filtro psicológico adecuado y ponderado de quién está acercándose a unos niños. Y sí hay pruebas psicotécnicas para poder evaluar adecuadamente a los candidatos. Lo que pasa es que el proceso suele ser más riguroso y más costoso. Justamente es más riguroso, es más costoso, lleva más tiempo y por eso mismo no lo hacen y por eso mismo es que pasan este tipo de cosas. O sea, el ICBF está totalmente tercerizando el cuidado de los niños y por eso mismo están pasando estas cosas. Porque no se está llevando bien los mismos reglamentos y las mismas obligaciones que... O sea, el ICBF tiene toda una... O sea, tiene libros enteros de protocolos, de responsabilidades, de obligaciones, de requerimientos para contratar, para filtros. Pero como lo terceriza y deja a cualquier operador manejar este tipo de lugares, Entonces, por abaratar costos, bajan la selección de personal y no aplican todo el proceso sistemático, psicométrico y psicológico para detectar posibles riesgos en una conducta de alguien. Eso es muy peligroso porque si no evaluamos adecuadamente, en manos de quién están nuestros niños. Un sujeto como esto, ¿de qué sufre? ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Cómo puede ser un sujeto de estos capaz de hacer eso con un principito, una princesa de 2 o 3 años de edad? Sí, digamos que los estudios hablan de que alrededor de entre el 72 al 78% de los agresores sexuales infantiles refieren haber experimentado abusos en su propia infancia, ¿no? Estos monstruos también fueron niños y muchos de ellos suelen decir que han experimentado violencia sexual en su infancia. El problema es, no todas las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia son agresores, pero porque ellos se quedan ahí fijados. Y resulta que es que el cerebro infantil no está preparado para las experiencias tempranas. Entonces, entre más pequeño sea un niño, tiene más impacto en el cerebro la violencia, porque le genera una experiencia que no está preparado su cerebro,
le genera unas experiencias para las cuales no está preparado su cerebro y eso genera en algunos de ellos una alteración neurológica en el funcionamiento del pensamiento del niño y genera fijaciones en esa etapa de su vida. Este señor muy probablemente tiene un tipo de fijación que nosotros llamamos parafilia. Pues aquí habla de fijaciones y parafilias. Entonces hay muchísimas, pero en este caso es hacia pequeños o pequeñas. Y cuando hablamos no hay que, digamos, como criminalizar el término de parafilia o de fijación, porque hay muchos tipos de fijación. Hay personas que, por ejemplo, tienen una fijación que por las botas, que por el cuero, que hay muchísimas. Hay muchísimos tipos de fantasías también. Pero en este caso, como este tipo de fijación genera tanto daño, obviamente es criminalizada. Lo mismo sucede con personas que, por ejemplo, tienen fijación, no sé, hacia cadáveres, hacia animales, por ejemplo, porque eso genera daño. Es una fijación en donde la persona o la otra entidad o el otro ente que está siendo involucrado dentro de la relación no tiene ni voz ni voto, porque un animal o un pequeñito o un cadáver o lo que sea que tenga la fijación, obviamente no tienen capacidad de decir que sí o de consentir, de decir sí o no quiero estar en esta situación o pasar por esta experiencia. Por eso mismo son criminalizadas. Tiene fantasías con niños, por eso busca empleos donde haya niños. Tiene fantasías y entonces busca niños que puedan ser fáciles de acceder. ¿Y cuáles son los niños fáciles de acceder? Los hijos de los trabajadores. Porque los trabajadores se ven forzados a decir, oye, ayúdenme a cuidar a mi hijo en el colegio. Entonces, lastimosamente, muchas de las principales víctimas de los pedófilos son hijos de padres trabajadores, de padres que tienen que pasar largas jornadas de trabajo y tienen que dejar a sus hijos a cargo de instituciones o de personas. Y los agresores lo saben que esos son los niños ideales para poder abordarlos bajo técnicas. Entonces, como es una fantasía, nunca se van a mostrar ni violentos ni agresivos, sino a través de juegos, a través de secretos, a través de simpatías, a través de dinámicas. Acaban a los niños y los niños bajan sus defensas porque están jugando o porque es una profesora, es una autoridad. Entonces hay una confianza en una persona que me está cuidando. Los niños aprenden que los adultos normalmente, pues, hay que confiar en ellos. Y eso es lo que aprovecha. Y ahí ustedes me estaban diciendo de que él decía que era un juego. Sí, ahí el juego de los zombies, este tipo jugaba con ellos y varios juegos porque inicialmente cuando hicimos pues le preguntamos al chiquitín qué había pasado, él decía que no quería volver a recoger las fichas porque él no había botado las fichas, él no quería acercarse a recoger las fichas. Entonces él decía en el rinconcito, las fichas no las quiero recoger porque allá me duele. Sí, o sea, allá eran desde este tipo. Aquí a mi chiquitín ya saben dónde, entonces él ya quedó que él no quería ya en las fichas, ¿sí? Y también ahí había otro juego de los zombies, donde este tipo sacaba, pues, y se lo pasaba por la cara y los ojitos a los niños. Entonces, varias clases de juegos, este enfermo era, habían otros que cuentan que la hora de dormir era algo que no querían los chiquitines, era algo traumatizante para ellos. Ese profesor era el terror en el jardín. Entonces, si usted se hace chichi, entonces lo mandó para donde el profesor Frey, las otras docentes. Si usted se hace chichi, el profesor Frey. Si no se come la Si no ensalada, se come la ensalada, entonces con el con el profesor profesor Frey. Y mi chiquitín, él nunca le ha gustado la ensalada y él siempre manifestó en el proceso dentro del uso de este tipo, no quiero volver porque no quiero comer ensalada. Entonces, como vimos aquí, no solo este señor, sino también los otros utilizaban, instrumentalizaban que ese señor hiciera quién sabe qué, no sabemos si las otras personas profesionales o no dentro de la instalación sabían o no lo que pasaba, pero sí sabían que los chiquitines y las chiquitinas no estaban cómodos con esa persona y utilizaron eso en contra de ellos. Totalmente desvirtuado de lo que debe ser su profesión y de lo que debe ser su vocación. El infundir miedo a personas que supone que tienes que proteger. No quiero que él me obligue
Y entonces, pues obviamente es todo esto lo que uno hoy en día arma, rompecabezas, arma y ya llega uno a la conclusión de este tipo, es un enfermo. Y si me permite ahí, hay algo muy interesante que están refiriendo las mamás, es la conducta de los niños, la conducta verbal y no verbal de que algo les está ocurriendo, pero a veces no alcanzamos a leer bien, ¿no? Entonces, los niños sí manifiestan directamente que es el profesor el que les está haciendo algo, pero cuando las palabras del niño no alcanzan, el cuerpo habla. Y el cuerpo les está hablando a los niños, enuresis, en copresis, por ejemplo, esas dificultades para el control de esfínteres, sea porque lo retiene, sea porque lo libera, es un síntoma muy frecuente de los niños que han sido agredidos. La irritabilidad es uno de los elementos más frecuentes en los niños que han sido víctimas de abuso sexual. La hipersexualización, es decir, que los niños exploran de más o tienen curiosidades sobre el tema, es otro posible síntoma de agresión. Así que lo que estamos viendo, lo que las mamás nos están presentando acá es un cuadro psicopatológico habitual en niños que han sido víctimas de este tipo de violencias. ¿Qué tiene que decirle uno a sus hijos para que lo mantengan a uno alerta constantemente? Bueno, hay algo importante que a veces la sociedad en la que vivimos no nos deja y es tener tiempo para hablar con los hijos. Esa es una de las principales dificultades porque no hay mucho tiempo para hablar con ellos. Entonces, ¿quién está hablando con ellos? El lobo, por así decirlo. ¿A quién se los estamos dejando? Y esa es una de las preocupaciones. ¿Qué es lo que podemos facilitar para que los niños nos hablen de estas cosas? Dedicarle tiempo de calidad y la posibilidad de que cuando hablemos de estos temas no sea una especie de tabú o de preocupación, sino hay que decir las cosas claras, claro, con respeto y con técnica, pero hay que decir las cosas claras desde muy tierna edad. Los nombres de los animales no les vamos a poner eufemismos ni adornos, sino hay que decirles las cosas como son, para que ellos puedan expresarse efectivamente sobre sus cosas y no que alguien venga a decir, pues que está jugando con las palabras. No, no se está jugando con las palabras, al pan, al vino, y en este tema hay que quitarse los tabús y hablar muy profesionalmente. Ahora, no todos los papás saben cómo hacerlo. En tal caso es necesario entonces contar con profesionales que puedan hacer una preparación para evitar que una de estas cosas ocurran. Yo diría, para finalizar este punto, se necesita amor, confianza y tiempo. Gracias, doctor Shikar. Yo quiero agradecerles a ustedes por venir acá. Margie, gracias a ti, a Paula, a Katherine, a Angie. Tienen estas camisetas, no se conocían algunas de ellas, están unidas. No vamos a leer lo que dicen las camisetas porque hay veces esas normas de YouTube, hay palabras que son. Y entendemos porque estamos hablando de niños, de pequeños. Muchas gracias a ustedes. Y aquí hay un mensaje para bienestar familiar. Y este mensaje lo han dejado ellas a través de esta conversación. Pero a ellas no las podemos dejar solas. No las podemos dejar solas, ni a ellas ni a sus hijos. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Les agradezco mucho. Por el espacio. Desgarradora la entrevista, como era de esperar. El conocer tantas cosas que estaban ocurriendo y que nadie hiciera nada, y que nadie como que se fijara en las señales, es lo que genera más frustración en este caso. El por qué pasaban tantas cosas y nunca se accionaba, porque el SBF ni el operador de ese lugar hacían nada en esa situación. Entonces, nada, obviamente la reflexión que deja, ya le dijo el entrevistador al final, es la señal de alerta, el jalón de orejas que se hace al ICBF, a cómo están contratando a los profesionales, en cómo están eligiendo a los operadores y qué se está haciendo dentro de estas instituciones, cómo es que operan, quién cuida a los niños, cómo los cuidan, qué idoneidad tienen para trabajar con los niños, y obviamente la crítica social que también dejó el psicólogo de por qué se supone que los niños son los más importantes, porque a las personas que los cuidan no se hace primero un pago equivalente a esa importancia que dicen tener, y segundo, porque no se hace el filtro adecuado, porque no se gasta el dinero que están justamente dando el Estado para hacer un filtro, no se hacen pruebas psicológicas, no se revisa idoneidad, no se capacita al personal, porque no pasa esto. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Si te gustó, dale like. Si te conmocionó el caso, me gustaría que dejaras tu comentario, tu opinión, tu punto de vista.
Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por vernos y hasta luego. Nos vemos nuevamente aquí en el canal de Dumb Pumpkin.